contactamos con Mariana Pellegrino, que es coordinadora del plan Yo Sí Puedo. Buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches, Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poco de qué se trata el programa Yo Sí Puedo. Bueno, en principio, digamos, por definición, Yo Sí Puedo es un programa, no es un plan, es un programa de alfabetización para adultos mayores de 15 años. Ajá. El programa nace en Cuba y luego va bajando a pedido de algunos países por Latinoamérica. ¿Qué características tiene, digamos, este tipo de alfabetismo? No sé cómo decirlo. Sí, en realidad el programa es un programa de alfabetización y lo que vos te querés referir es a los analfabetos, Eso. que son quienes abarca el programa con la idea de que aprendan a leer y escribir. Sí. Con la idea no, con la intención. Con la intención, de hecho, eso claro. es lo que hace el programa. Entonces, digamos, el sistema que tiene el programa es hacer una identificación de los iletrados, los analfabetos de cada barrio, e invitarlos a que participen del programa, entendiendo por otro lado que es un derecho que les vulneraron por alguna razón en su historia, y entonces se arman pequeños centros o puntos, digamos, de alfabetización en los propios barrios donde ellos viven. Esa es la modalidad, digamos, que tiene el programa. Claro. A ver, te hago una pregunta. Sí. No sé si decirle características o qué... Para el que no tiene idea, digamos, nosotros atravesamos la escuela primaria desde los 6 años y casi que nos resulta natural leer y escribir, pero ¿cuáles son las problemáticas o cuáles son las cuestiones que atraviesa aquel que no sabe leer y que es una persona adulta? ¿Y qué pasa después cuando aprende a leer? ¿Qué pasa cuando aprende a leer, exacto, ¿no? ¿Cómo es ese cambio? Mira, tengo un participante que lo define como que él se siente que es ciego, ¿sí? Que está en las tinieblas por no saber leer y escribir. Y en realidad, si vos te pones a pensar y nos imaginamos nosotros que aprendimos de una manera natural y que casi ni siquiera recordamos cómo fue ese aprendizaje, nos pensamos en Tokio, donde tenemos un montón de carteles que nos indican cosas que no podemos descifrar. Ellos están en esa misma situación, pero en su propia tierra y hablando el mismo idioma. Entonces, cuando ellos comienzan, es como que redescubren el mundo y empiezan a entender este mundo escrito que hasta entonces les era totalmente ajeno. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera sale de sus propios barrios porque no sabe cómo ir, no sabe el nombre de las calles. Hay gente que no sabe ir al hospital porque no sabe cómo las flechas, qué es lo que indican. O sea, son cosas que hasta que no estás en contacto con ellos, no te das cuenta de la magnitud de lo que significa ser un iletrado. Mariana, este programa vos decías que nació en Cuba. Sí, de hecho, Cuba se alfabetiza post-revolución. Es lo primero que hace Fidel Castro, digamos. ¿A qué otros países llegó el programa y cómo va funcionando? Y también quiero saber cómo llegó a la Argentina. El tema es así, o sea, hubo países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua que pidieron a Cuba que se haga, digamos, que le lleve el programa a su país. Los cubanos lo que hacen es ir adaptándolo al vocabulario y a los dialectos, digamos, de cada país, con lo cual estos tres países que te nombré son territorios libres de analfabetismo. O sea, no tienen analfabetos. Esto está declarado por la UNESCO. Claro, se organizó, digamos, a nivel estatal. Fue directamente a nivel de nación, exactamente. Después lo que pasó o sea, digamos, el alcance que tuvo fue que en el mundo tenemos con este programa alfabetizadas a 7 millones de personas. Y con respecto a cómo llega a la Argentina, no hay un convenio nacional. Entonces, a través de la fundación UMEP, que es una fundación que significa un mundo mejor es posible, lo que hace esta fundación es contactar a través, digamos, de los municipios, hacer un convenio y bajarlo en cada, digamos, distrito. Por ejemplo, en algunos lugares de la Argentina, nosotros tenemos en 14 provincias, digamos, que está funcionando. Algunos fue a nivel de la gobernación,
que se baja el programa, y otro directamente en algunos distritos o algunos municipios de las provincias. Claro, eso te iba a preguntar, ¿en dónde estaban en Argentina? Claro, acá en Argentina están Corrientes, en Entre Ríos, en Córdoba, Tierra de los Fuegos, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Chubut, Río Negro, Chaco, Jujuy, Misiones y bueno, obviamente en Buenos Aires. Es decir, están en un montón de provincias, pero no, algunos no abarcan toda la provincia. Claro. ¿Comprendés? Por ejemplo, Buenos Aires está el municipio de Almirante Brown, La Plata y nosotros en Avellaneda. ¿Y cuáles son los resultados que vienen obteniendo a lo largo de tiempo que se viene desarrollando este programa? Mira, nosotros comenzamos hace muy poquito. Nosotros en el año pasado se firmó el convenio y a partir de octubre del año pasado lo empezamos a trabajar. Sí. Nosotros en este momento tenemos 18 puntos abiertos, o sea que serían 18 centros. Estamos en lo que nos resta en lo que nos resta del mes tenemos 10 puntos más para abrir, y vos calculás que tenemos un promedio de 6-7 personas en cada, digamos, lugar. Y tenemos pensando una graduación para principios de mayo. Sí. Vos tenés que tener en cuenta que convocar, digamos, a la persona que no sabe leer y escribir no es tan sencillo, porque tiene mucha vergüenza, porque siempre son excluidos, porque creen que no pueden, que son ignorantes. Entonces, bueno, primero hay que trabajar en toda esa parte que tiene que ver con su propia problemática personal, y luego recién podemos empezar a trabajar con el aprendizaje. Claro. Ahora, una vez que las personas se acercan, ¿cómo funciona el programa? Digo, ¿hay un profesor que da clase? ¿Hay un maestro? No, ¿cómo funciona? Hay un facilitador. ¿Qué es un facilitador? El programa, para que tenga el alcance que tiene, digamos, porque si no necesitaríamos un maestro para cada lugar, claro, lo cual sería casi imposible. Y además los grupos pueden ser de 1, 2 o 3 personas. O sea, es decir, nosotros no creemos que si vamos por uno, después de ellos vienen 100. Esto, digamos, es una premisa del programa. Son 65 clases televisivas, o sea que en el lugar tiene que haber una televisión y un DVD, sí, y la maestra está en la televisión, junto con un grupo de alumnos que también están aprendiendo. O sea que lo que aparece en la pantalla es lo mismo que está sucediendo en la realidad. ¿Sí? Sí. Sí. Y ahí está como el nexo entre la maestra y el grupo real de participantes, es el facilitador. El facilitador lo llamamos así porque es el que hace que la tarea que la maestra indica sea más fácil de hacer para estos compañeros, que algunos, la mayoría, nunca agarraron siquiera un lápiz. Claro. O sea que el programa también contempla enseñar cómo se agarra el lápiz, y cómo se comienza a hacer los primeros trabajos motrices. ¿Los facilitadores son gente por ejemplo, del barrio? No, sí, son de todos lados. O sea, lo primero que tenés que, digamos, que nosotros planteamos es que es totalmente voluntario. Sí. Es decir, el municipio, en este caso, se hace cargo de todos los recursos, inclusive los cuadernos y demás, para que el participante no tenga ningún gasto. Y por otro lado tenemos los facilitadores que de manera voluntaria, o sea, no cobran absolutamente nada, y hasta ni siquiera viáticos, hasta gastan de su bolsillo para viajar, para ayudar a estos compañeros. Muchos son referentes de los barrios. Claro, por eso te preguntaba. Porque esto, facilita la confianza sí, que los letrados tienen. Se hacen comedores en merenderos, ¿no? Claro. Y en otros lugares no, podemos tener facilitadores de otras zonas. Nosotros tenemos gente de Capital que está sumada al programa y que viene a facilitar acá al distrito de manera gratuita. Mariana, vos hablabas de que, utilizan la televisión, ¿no? ¿Piensan en utilizar algún otro tipo de dispositivo tecnológico? Mira, en principio el método, por lo menos para alcanzar en la primera fase, que es esta de la consolidación de la lectoescritura, sí, el método está sistematizado de este modo. O sea que son 65 clases televisivas. Después hay otro dispositivo, u otro programa que tiene que ver con el Vos Podés, que ya ahí nos abarcamos la comprensión de textos, y entonces se usa directamente la relación entre el facilitador y los participantes. Claro. Y después usamos cuestiones lúdicas, que cuando incorporamos la parte de matemáticas. Pero eso es para laburar con material concreto y demás. ¿Cómo
porque a partir de nuestro primer acercamiento al diccionario de la Real Academia Española, que dice que analfabeto es el que no sabe leer ni escribir, con lo cual parece sencillo la tarea de alfabetizar. ¿Cómo considerás, qué considerás que es alfabetizar a otra persona o alfabetizarse? Mira, en principio creo que es liberarse. Digo, los analfabetos dependen siempre de otros para poder moverse, para poder, ¿no?, andar por la vida. Así que en primera instancia yo creo que esto es un derecho que en principio los libera, les permite pensar por sí mismos y tomar decisiones. Claro. Y por otro lado, este programa, por sus características, coloca al que no sabe leer y escribir en el lugar de que solo eso es lo que no sabe. O sea, toma los saberes que ya tienen. Nosotros creemos que esta gente ha aprendido un montón de cosas a través de la vida, como cualquiera de nosotros, claro, y que solo le falta esta herramienta que también es parte del aprendizaje. Entonces, y que le va a permitir, por supuesto, una inclusión. Claro. Entonces, el método está hecho justamente partiendo de esta base. Por ejemplo, todas las personas que no saben leer y escribir conocen los números. Esto es algo así que se da. Es muy raro que encuentres a alguno que no sepa leer y escribir que no conozca los números. Lo saben a través de la plata, por tomar un colectivo, ¿no? Claro. Entonces el método va de lo conocido por ellos hacia lo desconocido, con lo cual codifica con números las letras que van aprendiendo. De esa manera se les hace muy fácil recordarlas y ellos en simultáneo van aprendiendo el nombre de la letra, el sonido y cómo se escribe. Claro. Entonces los logros se alcanzan muy rápidamente y esto los estimula. Y en la medida que ellos van aprendiendo, van pensando en mejorar, en tener otro trabajo, sueñan con Claro, que cuando lean y escriban mejor van a ayudar a sus hijos. en creerse capaces, digamos, en verse en esa capacidad de aprender, ¿no? Claro, pero además porque muchos vienen y te dicen que quieren aprender. Claro. Y me parece que este deseo de aprender no es solo a leer y escribir, sino saber que esta es la primera herramienta para de ahí en más aprender lo que ellos deseen. Está muy bien. Esta es la idea. Bueno, Mariana, la verdad te agradecemos muchísimo por este rato que No, nos por esperaste favor. y nos atendiste. No, al contrario. Y bueno, a mí, yo agradecida que se interesen por esto porque es un trabajo muy anónimo, sobre todo por lo voluntario. Así que bueno, está bueno que alguien se interese y haga conocer esto. Bueno, muchísimas gracias y nada, estábamos en contacto. Este espacio para cualquier cosa que quieras, Bueno, es tuyo. bueno, agradecida.
gusta en Fuera de Servicio es. Radio Sur. Porque te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook. Bueno, Fuera que lo digamos de Servicio, ahora. Espacio Radio Sur. Bueno, Fuera de Servicio, Espacio Radio Sur. Ahí podés dejarnos. Después también nos ahora, puedes seguir en toda la semana, que tuiteamos un montón. En @FDS883. Y también, si te quedaste muy enganchado y nos querés contar manija. cosas, quedaste muy manija con el analfabetismo, tenés fuera de serviciosur.blogspot.com para ver durante toda la semana. Así es, estamos en todas las redes sociales y trabajamos toda la semana. Sí. Así que nos podés contactar, nos podés escuchar durante toda la semana. No hay excusas para no escucharnos, para no contactarnos. No. Veníamos hablando de la alfabetización. Entrevistamos a Mariana del plan Yo Sí Puedo. Programa. Ella te corrige. El programa, sí, es verdad. Me gusta cuando nos corrigen a nosotros. Sí, a mí también. Me quedé pensando en esto de alfabetizarse y lo vinculo con algo que estoy leyendo en este instante de Paulo Freire, una frase que la remarqué en esta tarea que dice: alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra, ¿no? Y me parece que está bueno con esto que decía Mariana el alfabeto se siente un poco ciego. Claro. ¿No? Es como alguien que no es, no sé cómo decirlo, no puede hacer nada y de repente tiene la posibilidad de hacer algo con esa herramienta, digamos. No esa herramienta por sí mismo, que es la palabra escrita y la lectura en sí mismo, casi que no es nada si uno no puede hacer con eso. Exacto. Pero el primer paso es aprenderla. Y yo te digo retruco, y te tiro otra frase de Paulo Freire. A ver. La ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre. Y eso tiene estrecha relación con decir, me imagino, y a eso viene usted al retruco, y le digo quiero darle 4 porque la alfabetización o los analfabetos no... Hay como diferentes tipologías, por decirlo de alguna forma, ahora, hoy, en esta era en el siglo XXI, porque, por ejemplo, mi abuela sabe leer y escribir y, sin embargo, uno podría decir es una analfabeta digital. Exacto. ¿No? A esto se refería un poco esa frase. Exacto, sí. Digo, las cosas digitales, la vida virtual es un nuevo mundo al que muchos no acceden por edad y otros no acceden por incapacidad, digamos, material y física, de que no pueden comprarse una computadora, tener un celular, un iPad, bla, 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 bla. Sí. También es como un mundo en el que cada vez se relaciona más con nuestro mundo analógico. Entonces también es bastante complicado para el que no entiende eso cuando en un trabajo te piden que estrictamente sepas usar, por ejemplo, paquete Office, cuando hay mucha gente que por ahí no tuvo la suerte de aprender el paquete Office. Sí, otro tipo de analfabetismo para nombrar, porque nos está corriendo el reloj en este momento y nos estamos mirando más hacia atrás. El analógico. El analfabetismo funcional. Hay otro tipo de analfabetismo que tiene que ver con saber, digamos, no es que es alguien que no sabe la lectura y la escritura, sino con, digamos, no saber aplicarlo en determinadas formas, por decirlo de alguna forma más sencilla, ¿no? Aquel que no desempeña en un rol social, cívico y económico esa tarea de lectura y de escritura, digamos, ¿no? Sí. Como que me parece que a ese le daría, él sabe leer y escribir, pero todavía no tiene su propia palabra en términos de Freire, o no la puede construir, digamos, ¿no? Claro, sí, lo que nos pasa un poco, ya al final del programa, es que vemos que se amplía. Nos arrancamos con la definición bastante concisa, corta, incompleta y tal vez cerrada de la Real Academia Española, y vamos viendo que tenemos muchos tipos de analfabetismo y que hay muchos mundos también por ir entendiendo, y que siempre el desconocimiento de alguno de ellos nos va a traer alguna complicación. Sí, creo que ha llegado el momento en el cual podemos decir cualquier cosa. Por ejemplo, podemos decir que hoy empató Banfield. Podemos decir eso, ¿no? Sí, obvio. Que está cada vez peor. Podemos decir que, no sé, que se va a democratizar la justicia, porque en algunas instancias todo tiene que ver con todo. Pero ha llegado al revés, nada tiene que ver con nada. A veces veces el momento... nada tiene que ver con nada, pero fuera de servicio todo tiene que ver con todo, y le damos la bienvenida, los aplausos, los bombos y los platillos a Lucila Mateucci. Gracias. Llegó nuestra invitada. Buenas noches, ¿cómo están todos? Joya. Bienvenidos a mi espacio de
Todo tiene que ver con todo. Hoy les traje un audio por la voz de su mismísimo escritor. Es un audio de Eduardo Galeano. Wow. Y el texto de él es Los Nadies. Lo traje porque es un texto que habla sobre los olvidados. Y lo relacioné mucho con la coordinadora, una frase que dijo la coordinadora en una de las entrevistas que le hicieron en la televisión, de la coordinadora del programa Yo Sí Puedo, que cuando iban los alumnos, por decirlo de alguna manera, a aprender, ellos decían que eran ignorantes. Ella los corregía y les decía que ustedes fueron ignorados, que por eso tal vez era una de las causas por las que no habían podido aprender a leer y escribir. Por los ignorados y por los olvidados, los nadies, les dejamos este audio. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, ahí estaba el audio de Eduardo Galeano, Los Nadies, en la sección de Todo tiene que ver con todo. Me gusta cuando innovamos. Y hoy trajo un audio, me gustó. Está bueno estos espacios para ir ¿cómo se llama? Innovando. Hoy no me sale ni mi nombre, más o menos. No importa, te queremos igual, ese. Claro, bueno, son cosas que pasan para el que está del otro lado. Oyente, ¿nos comprendés? Para vos que sos mi admirador del otro lado, mi admirador /A del otro lado, bueno, soy humano, digamos. Hoy Banfield, que cada vez juega peor, ¿no? Y bueno, son, qué sé yo, son humanos. Como Macri, que necesita vacaciones, vos te podés equivocar. Exacto, ¿no? Exacto. La verdad que hoy no me perdono ni a mí mismo. Una nueva sección. No me banco del mundo. Sí, 2 puntos. No me banco ni a mí mismo y bueno, qué sé yo, ya va a pasar. Ya va a pasar, tranquilo, no te pongas mal. La cosa es que, bueno, aprendimos de sobre golpe esto se tornó una autoayuda grosso. Es terrible, no. Aprendimos sobre la alfabetización y me parece que me quedo no para es un dato ir menor cerrando, aprender sobre para ir cerrando, antes de que vengan los muchachos de La Voz de la Calle, que sí. Acá están, con esto que nos decía Mariana, de que, bueno, los alfabetizadores, que ya le decía como tutores o algo así, facilitadores son gente ad honorem, gente que da, y vuelvo a lo